de becas y créditos educativos para multiplicar por 5 las becas que actualmente damos. Es importante que se apruebe la ley del concejal joven para que de los 12.000 regidores que tiene nuestro país, en noviembre elijamos por lo menos 3.000 regidores de menos de 29 años para vincularlos así a la gestión política y pública de alto nivel. Y finalmente, convocar a los 10 mejores estudiantes de cada una de las 80 universidades del país a la administración pública, justamente para que la administración pública no tenga como requisito el carné del partido, de cualquiera de los partidos, no tenga como requisito la compadrería, sino que llame a los mejores, a los más esforzados y a los más eficientes. Creo que todo ello configura un cambio sustantivo de lucha contra la pobreza. Muy bien, muchas gracias, señor García. Ahora vamos con el momento de las dúplicas por 1 minuto, empezando por el señor Humala. Bueno, creo que el señor García no ha respondido todavía si está a favor o no en contra del TLC. Eso es algo que está puntualmente ahí. Y el otro tema que le preguntaría es si él está a favor o no del capítulo sobre recursos naturales de la Constitución que él firmó y que firmó Víctor Raúl Haya de la Torre, que los recursos naturales son del país, son del Estado Nacional y no son de los que extraen los recursos naturales. Eso es fundamental, porque allí está la madre del cordero, el capítulo económico de la Constitución del 93. Nosotros hablamos de un cambio constitucional y hablamos de retorno a la Constitución del 79 y una asamblea constituyente. Y eso implica rescate de nuestros recursos naturales, implica que los recursos naturales, oro, gas, petróleo, etcétera, son del Perú, no solamente, como dice la del 93, que cuando están en el subsuelo y cuando salen son del que lo extrae, sino debe ser como la del 79. La condición jurídica no cambia si están en el subsuelo o en la superficie. Eso se llama rescatar los recursos naturales. Señor Humala, muchas gracias. Y vamos con la última dúplica en este bloque con el señor García. Si quisiera no dejar pasar por alto algo. Es bonito, todos quisiéramos bajar el precio de la gasolina, señores transportistas. Pero si bajamos el precio de la gasolina 30%, el Estado deja de recibir 5.000 millones, que es exactamente lo que pagamos a cientos de miles de jubilados. Si queremos dejar a los jubilados sin sus pensiones, hagamos este tipo de procedimientos. Se puede bajar, pero no a niveles de exageración o de demagogia. Creemos fundamentalmente en la necesidad de que el Perú se abra al mundo, pero se abra con todas las seguridades. Y hemos planteado un fondo de compensación respaldado por bonos internacionales para que los campesinos, si tuvieran que competir internacionalmente, tengan la posibilidad de ser respaldados por compensaciones no de 120 millones, como ha dicho Toledo, sino por lo menos de 400 millones anuales, con lo cual se podrían compensar cualquier tipo de subsidios europeos o norteamericanos. Muy bien, muchas gracias, señor García. Esto ha sido el bloque Política Económica y Lucha contra la Pobreza. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el tema 3, Política Social y Anticorrupción. Volvemos, amigos. Muy bien, volvemos y ahora vamos a ir con el tema 3 de esta noche, política social y anticorrupción. Vamos a empezar esta vez con el señor García, siempre por el espacio de 3 minutos. Adelante. La principal política social del gobierno será el empleo, que es lo que toda la población busca a través de la inversión nacional y extranjera, a través de la acción del Estado y de la promoción de la agricultura y de las pequeñas y microempresas. Pero la segunda política esencial es la educación. Y para ello cumpliremos el acuerdo nacional para aumentar en 1/4 punto cada año la asignación del Producto Bruto a la educación. La educación no debe confundirse con la instrucción que da datos e informaciones. Debe impulsar valores como honor, deber, dignidad. Y consideramos que debe además tener más tiempo de escolaridad. Yo estudié en un colegio público 7 horas y media por día y 3 horas los sábados. Hoy a nuestros hijos les dan 4 horas y media en la mañana o en la tarde. Tenemos que volver a la jornada completa, aumentando por lo menos 1 hora desde el primer momento en mañana y tarde. Completar la promesa presidencial del mejoramiento del salario
a los maestros y llegar a la meta del analfabetismo cero, porque es una vergüenza que nuestra patria conviva con esa situación. En cuanto a la salud, nuestra patria tiene redes hospitalarias del Ministerio y del organismo eSalud que podrían interconectarse para usar su capacidad ociosa. Esperan los pobladores meses por una operación y las salas y quirófanos no se usan en las tardes, los sábados y los domingos. Necesitamos reducir el precio de las medicinas, como lo vengo planteando y lo he comprobado con las boticas populares que el partido aprista abrió, y plantear el acceso generalizado a la salud a través del sistema integral de salud, que ha tenido un buen comienzo, y a través de la seguridad para los jóvenes que entre 18 y 29 años tienen un nivel de siniestralidad menor. Vivienda es el tercer tema. Hay que continuar lo que ha sido bueno, Mi Vivienda y Techo Propio. Y lanzaremos el proyecto Fernando Belaúnde Terry para construir una ciudad modelo que tenga 20.000 viviendas para los pobladores de Lima y simultáneamente en otras ciudades. Y al lado de ello, la titulación, el vaso de leche, la fuerza de la mujer. En cuanto a la política anticorrupción, haremos un gobierno amplio y eso garantiza que no habrá sectarismo. El contralor deberá ser propuesto por la oposición. Atacaremos el narcotráfico a través de los precursores químicos e impulsaremos austeridad. Ha habido en este gobierno por lo menos 18.000 viajes de funcionarios al exterior, 18.000 viajes al exterior que han pagado todos los peruanos. Impulsando las compras electrónicas, reduciremos eso para ponerlo al servicio del pueblo. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Humala por 3 minutos. Gracias. Bueno, nuestro amigo Alan García no ha contestado el tema de la Constitución y el TLC, ¿no? Bueno, en su tiempo, por favor. Claro que sí. Pero él habla de la preocupación de los pensionistas. Bueno, yo creo que una parte de la pensión podría estar acá. Usted tiene una acusación de anticorrupción de corrupción en la Procuraduría Anticorrupción de Arequipa, porque usted cobró sus pensiones no teniendo todavía una sentencia inocente en sus juicios que han prescrito. En fin, pero bueno, el tema yo creo que es en política social, es que los nacionalistas planteamos que las políticas sociales deben orientar la política económica y no al revés, como hacen los neoliberales. Por lo tanto, pensamos que las diferentes políticas en área social deben tener una atención especial en la distribución del presupuesto nacional. Las políticas de empleo en un gobierno nacionalista fomentarán la oportunidad del trabajo y resguardarán los derechos laborales fundamentales, como es el derecho a las 8 horas de trabajo y el pago de horas extras. Recibir el ingreso suficiente y digno en una remuneración. Y esto implica que no haya discriminaciones a igualdad de trabajo, igual valor del trabajo. Acceso a la protección social y seguridad en el trabajo y no a la explotación de la service. Reorientaremos la inversión pública en infraestructura de proyectos rentables que generen empleo. Promoveremos proyectos que permitan transitar de la generación de empleos temporales a la generación de empleos permanentes. Y apoyaremos a la pequeña y microempresa. Asimismo, revisaremos la política de remuneraciones del Estado para mejorar los niveles de esos sectores que no están ganando bien, como es el sector salud, educación, Fuerzas Armadas y policiales. En educación, creemos que la educación nacional expresa una cultura homogénea cuando el Perú es pluricultural. Yo me acordaba cuando estaba viajando por la Sierra Liberteña, cuando me recibían los amigos apristas, que habían profesoras que se quejaban, decían que sus hijos, los niños, hablaban, no entendían qué decían sus libros, porque hablaban de que Coquito visita o se va a la playa y no conocían el mar. Entonces tiene que haber, ¿no?, una particularidad en el sistema educativo referente a cada región. La educación para los pobres es de mala calidad y acentúa la desigualdad entre peruanos en vez de unir. Y creo que en algunos casos centros educativos terminan degenerando en guarderías infantiles. Creo que debemos prepararnos para el costo a corto plazo de la crisis educativa que se ha generado en los gobiernos que han pasado en el Perú. Asimismo, recuperaremos la jornada educativa, no de 1 hora, sino completa, con su desayuno y su almuerzo y su seguro educativo, su seguro para los colegiales.
Muchas gracias, señor Humala. ¿Cómo no? Vamos ahora al turno de las réplicas, empezando por el señor García. Por Las espacio de 2 políticas minutos. sociales necesitan financiamiento concreto. Si le quitamos a 18.000 elegidos por el pueblo la mitad de su salario, desde el presidente hasta los regidores de la provincia más alejada o del distrito más alejado, vamos a recuperar 400 millones que indebidamente se pagan. Si disminuimos desde ahora la publicidad exagerada televisiva que hace Palacio de Gobierno, que gasta 250 millones, y la de otros ministerios, podemos ahorrar otros 400 millones. Si terminamos con este vicio de tener asesores pagados, que mi gobierno no tendrá de la misma manera, y que gastan 680 millones de soles por año en asesorías, nosotros podríamos ahorrarnos por lo menos 500. Allí hay dinero suficiente para financiar el vaso de leche, los comedores populares, el proceso de titulación, la ayuda a la equidad de género de la mujer. Eso es parte de la austeridad, que a su vez es parte de la anticorrupción que se propone. Yo quisiera decir, ya que se tocan temas personales, mejor no hablemos de sueldos, porque ganar en 2 años $300.000 como agregado en París y en Seúl resulta verdaderamente escandaloso para los peruanos. $300.000 son 1.500.000 o 1 millón de soles que se entregan en 2 años, y eso es mucho más que lo que gana un parlamentario. Por consiguiente, creo que de eso no debíamos hablar. Y en cuanto a la Constitución, la firmé para que saliera una dictadura militar, y estoy seguro que esa Constitución del 79 por la que voy a luchar y pelear, para que se restituya, no va a permitir ninguna dictadura ni autoritarismo. Su turno. Gracias. Y por tanto, ahora lo que corresponde es el turno del señor Humala por espacio de 2 minutos, empezando ahora. Bueno, estábamos hablando de educación y decimos que vamos a garantizar el saneamiento de agua y desagüe en los centros educativos. Asimismo, vamos a llevar a cabo el programa educativo Analfabetismo Cero. Y vamos a cumplir con eso, vamos a solucionar el problema de 3 millones de peruanos que son analfabetos. En cuanto a salud, hablamos de una cobertura universal, fortaleciendo el concepto de la solidaridad, donde familias pudientes puedan, con su aporte voluntario, coberturar a familias que no tienen la posibilidad de asegurarse. En cuanto a pensiones, reconoceremos los derechos adquiridos de nuestros pensionistas y defenderemos la libre desafiliación de las AFPs. En política anticorrupción, creemos que la principal institución en el país es la coima y la corrupción. En una democracia como la que tenemos, todo el sistema económico-político están corroídos por la corrupción y los principales corruptos son los que detentan el poder. Jamás se ha perseguido a los grandes corruptos, siempre a los pequeños. Expresidentes que salen de su gobierno con cuantiosas propiedades y permiten que juicios de corrupción en agravio del Estado prescriban. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Vamos a eliminar la prescripción y quisiéramos incluir en este caso gentilmente al señor García para que tenga la oportunidad de limpiar su honor, que está cuestionado por el tema de una prescripción. Promoveremos una gran cruzada nacional anticorrupción que comprenderá la auditoría a todos los gobiernos regionales. Vamos a reactivar este centro de reclusión conocido como el CEPA, que se caracterizará por el trabajo en el cultivo de la tierra y las actividades de colonización de frontera por parte de los presos, y allí irán, en principio, nuestros funcionarios corruptos. Así que no se vayan a sorprender si en el corto plazo pudieran ver expresidentes o altos funcionarios emprendiendo un programa que nosotros le llamamos de selva emprendedora, para construir desarrollo y construir posibilidad, ¿no?, económica en las zonas de la selva. Ha terminado. Muchas gracias, señor Humala. Tiene ahora, vamos a las dúplicas, que es 1 minuto cada una, empezando por el señor García. Parece que el debate y la polémica están cayendo de nivel, señor moderador. Quisiera mencionar el tema siguiente. El fondo del asunto es si nuestro país tiene capacidad de ahorro interno para intentar, solo él, generar más empleo, generar más desarrollo. Yo creo que el señor Chávez es el único que en Sudamérica puede hacerlo porque tiene 70.000 millones de dólares y quiere orientarnos por eso, pero nosotros no los tenemos. Y si China, México o Chile crecen con más velocidad, es porque saben atraer los capitales y negociar mucho mejor con ellos que lo que ha hecho el doctor Toledo, que ahí está el problema. Cuando se quiere aplicar una